lo pintes de oro en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sea la inteligencia contigo y sea la sabiduría con todo aquel que tiene temor de Dios, y trata de siempre poner un estafador en el servicio, en los cultos y en todo mover sobrenatural para con Cristo. No es lo mismo dedicarle un buen tiempo al servicio de Dios que ser ungido. Por eso hoy día hay tantos líderes, tantos pastores y tantos hombres aberrantes cometiendo la estupidez de poner hombres asalariados por un carisma, por una bondad, por un interés personal. Y entonces hay hombres que aman estar en la fama, estar en una posición, pero como aquellos que le dijeron a Jesús, ponme a tu lado para servirte, y Jesús dijo que no podía, porque ya eso había sido establecido por el cielo. Por eso, no es lo mismo en el mundo espiritual ver una persona que le presta un buen servicio a una congregación por amor al dinero y dedicarle su mejor tiempo que ser ungido. El ungido y aquel que se esfuerza no es lo mismo. Por eso escrito está, y por eso el Espíritu Santo está haciendo hoy la alerta y dando las advertencias a aquellos líderes y pastores que toman a todo hombre por su beneficio personal y lo ponen en una posición que no les pertenece. Entonces, la buena atmósfera, el buen decreto desde el púlpito y lo aprobado en el nombre de Jesús, ese que está puesto en una posición no dada por Dios, nunca va a crear una buena atmósfera y nunca va a hacer el decreto conforme al cielo, a lo que el cielo ha establecido. Por eso nunca va a hacer nada en el nombre de Jesús. De hecho, Jesucristo le dijo a los discípulos, y todo lo que hagáis, hagadlo en mi nombre. Pero ya fueron aprobados aquellos que fueron establecidos. Por eso es que hay hombres hoy día que todo lo que hacen se repiten miles de veces el nombre de Cristo y el nombre del otro y el nombre del otro, pero nada sucede. ¿Por qué? Porque no es aprobado. Entonces, ese ambiente, esa atmósfera y ese decreto en cualquier púlpito, en cualquier plataforma y en cualquier altar, no siendo aprobado por Dios y no siendo sellado en el nombre de Jesús, no tiene eficacia, no tiene éxito, no tiene aprobación, no es legal. Por eso es que Jesús dijo, ese ambiente lo crea solamente el genuino servidor. La verdadera atmósfera, el buen decreto, es la revelación y la bendición del cielo solamente la desata aquel que crea un ambiente y que es genuino servidor y enviado establecido por Jesús mismo. ¿Para qué? Para declarar su verdad, su rectitud y su misericordia, la cual es la aplastadora desde el adulterio. Por eso es que hay adulterios, hay iglesias llenas de adulterios, hay adulterios que nadie lo quita, excepto, ¿por qué? Porque no están los genuinos establecidos por Cristo, sino que están puestos por hombres. Ejemplo, Saúl fue un hombre no establecido por Dios, por eso sucedieron tantas cosas malas. Entonces, en este caso, ¿qué significa un hombre aprobado, puesto por Dios? Que cuando ese genuino hombre de Dios o una mujer genuina, establecida por Dios y no por hombre, cada vez que esa persona sirve, siempre derriba todo adulterio, aplasta todo adulterio. ¿Por qué? Porque lo hace con la verdad revelada y lo hace con la rectitud que viene del corazón de Dios. Lo hace con la seriedad que demanda el cielo. Por eso, dice lo siguiente el Espíritu de Dios. Por lo cual fue escrito, fue revelado, que un presidario achicharrado, no liberado, ni aunque se bañe en oro, nunca podrá ocupar una posición como arquitecto. Lo repito, para que entienda qué significa el presente. Dice el Espíritu de Dios que ningún achicharrado puede dar nada revelado del cielo. ¿Y qué significa un achicharrado? Un hombre que es opositor a lo genuino. Ejemplo, Absalón era un hombre contrario a David. Entonces, así hoy día hay hombres que son contrarios al genuino establecido por Cristo. Coré era un opositor a Moisés. Judas era un opositor a Cristo. Y sucesivamente.
muchos hombres hoy día que son opositores a los genuinos establecidos por Cristo. Por eso ese que no tiene la revelación del cielo y que es un presidiario, ¿qué significa presidiario? Que anda en todas las maneras y malos hábitos mundanos, no ha sido libre por el Espíritu Santo porque nunca se ha sometido, sino que quiere fama, quiere dinero, quiere todo lo fácil, pero no quiere el proceso, no quiere pagar el precio y no quiere someterse a la voluntad del cielo. Por eso Dios le llama a este tipo de hombres que son antiungidos, antisemitas y antiapostólicos por naturaleza, Dios le llama a ellos presidiarios. Entonces ninguno de ellos que no han sido libres por el Espíritu de Dios, ninguno de ellos puede ocupar una posición como arquitecto. Dios nunca le dará una posición de edificador, ni de apóstol, ni de profeta, a un hombre rebelde que anda en hechicerías y amando toda cultura africana y haitiana, toda brujería opositora. Entonces, nunca podrá adoctrinar a nadie. En otras palabras, el rebelde presidiario, que es amante a las cuevas de ladrones, a las iglesias que son cuevas de ladrones, y a las iglesias que son albergues de demonios, que son amantes a la fama y a la vanidad y a la lujuria, y no quieren soltar nada de lo que Dios le demande, ninguno de esos presidiarios puede ocupar una posición jerárquica delante del cielo. Eso no está escrito en ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con ningún estafador, con ningún afeminado que sea anticristo por naturaleza y que sea envidioso, antiungido por naturaleza. Entonces dice que ninguno de esos podrá adoctrinar a nadie con la verdad revelada jamás. ¿Por qué? Porque Dios no le echa perla a los cerdos. Dios no le echa lo mejor de sus misterios revelados a ningún endemoniado que tenga aire de grandeza y que sea un estafador, que quiera sustituir a uno establecido por Cristo, a un ungido, aprobado por Cristo. Por eso, dice que ninguno de esos estafadores, achicharrados, presidiarios, podrá nunca adoctrinar a nadie, porque la doctrina de Jesús no está en ellos. Dice, por mucho que pose para la foto, por mucho de que intente imitar, que es un hombre elocuente, que es un modelo a seguir, por mucho que finja, nunca va a cargar la esencia del cielo. Eso no está escrito en ningún lado. Por mucha palabra elocuente que hable y por mucho que intente fingir ser capacitado para impartir la majestad de Dios, o por mucho que intente fingir para exponer su calidad más alta de tiempo invertido en el servicio de Dios, por mucho que intente fingir cargar la genuina consagración o la verdadera justicia de Dios, dice que ay de ese, por mucho que lo intente de fingir, nunca Dios lo va a aprobar, porque Dios no aprueba a ningún mentiroso. Ejemplo lo dio con Satanás, el primer mentiroso y el padre de mentira, estafador y envidioso, que quiso ocupar el lugar del trono celestial. Entonces, ningún pervertido de esto, Dios le va a confiar su verdadera posición para reinar. Entonces, ay de ese aberrante, nunca podrá dar lo que no tiene. Y escrito está, ningún ser humano puede dar lo que no tiene. Entonces, si Dios no capacita a un hombre, ese hombre no puede ser arquitecto, no puede ser edificador de ninguna iglesia, no puede ser edificador de matrimonio, ni de familias, ni de nada de lo que ha sido creado por el Dios de Israel. Entonces, ay de ese aberrante, tampoco ese estafador solo puede servir para entretener a la gente. Y está escrito, cuando una persona de esta índole Dios no la aprueba y viene un perverso pastor o un perverso líder y lo posiciona en una iglesia para servir siendo un estafador, entonces ese hombre solamente va a servir para entretener a la gente. Porque en ningún lugar de la Biblia está escrito que Cristo vino a la tierra a entretener al pueblo. Vino a sanar, vino a libertar, pero vino a confrontar al infierno. Entonces estos perversos presidiarios son los que se ponen de acuerdo con todos los demonios del infierno y meten al mundo dentro de la iglesia. En otras palabras, que está escrito en 2 Tesalonicenses 8, ¿cuál es la característica de este tipo de hombre? Está escrito ahí, donde dice, después de eso, 2 Tesalonicenses 2:8, después de eso, el malvado aparecerá. ¿Quién es ese presidiario? Falso apóstol y falso profeta, falso adorador. ¿Quién es? El hombre de pecado, el hombre inicuo. Dice que después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos
con señales y falsos milagros. ¿Qué es lo que carga ese presidiario estafador? Milagros mentirosos y mentiras engañosas. Y tiene una influencia que engaña a la gente con elocuencia y con vana apariencia de piedad. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Entonces, el verdadero mensaje de Jesucristo, Dios lo envía mediante los santos apóstoles y profetas, aún mediante con líderes escogidos que sean ungidos y aún no reconozcan a 1000% el ministerio profético y apostólico. Porque escrito está, Dios nunca va a enviar a nadie que no sea capacitado por él. Dios nunca le va a probar la buena nueva del cielo, la buena noticia, a ningún aberrante estafador ni asalariado. Por eso es que hoy día hay mucho mal concepto de quién es el verdadero siervo de Dios y quién es el verdadero cristiano y cuál es la verdadera iglesia y quién carga la verdad. Entonces la verdad es absoluta. No viene con nada de apariencia, no viene con entretenimiento, no viene con falsa elocuencia y no viene con falsa identidad. Entonces, Dios siempre ha sido claro desde el principio. Dice que Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe. ¿A quién? A los que no quieren escuchar al verdadero enviado. Entonces dice, ¿para qué? Para que acepten lo que es falso. O sea, Dios permite después que el pueblo se niegue a escuchar a los verdaderos apóstoles y profetas, Dios permite que se manifiesten estos falsos vanidosos y vanagloriosos y los engañe con un poder engañoso. ¿Para qué? Para después Dios derramar su ira y su juicio tanto sobre el falso predicador y el falso líder como el pueblo rebelde que no quiso escuchar. Entonces dice, así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. O sea, que esos que no quieren escuchar la voz apostólica y profética son los que se deleitan haciendo lo mal hecho. Pero dice que, pero cuando el Señor Jesús vuelva, ojo, dice que cuando vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Entonces, en otras palabras, lo deja al descubierto, lo deja como mentiroso, lo avergüenza públicamente, así como expuso a todo principado y gobernador en las tinieblas cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Así lo hace mediante su decreto al presente, así como ha matado a falsos profetas nigerianos, africanos, haitianos, egipcios y evangélicos, pentecostales y falsos ministros y falsos apóstoles. Dios lo ha matado al presente con ese mismo decreto cuando se manifiesta hoy día al presente. ¿Dónde lo podemos ver manifiesto? Está escrito en 2 Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Ahí está manifiesto esa verdad al presente. También dice en Job 37, 22. Y ahora viene del norte un brillante resplandor. Es Dios que viene con todo su poder. En otras palabras, hoy día el verdadero ungido, el verdadero apóstol, el verdadero profeta, el verdadero capacitado por Cristo, cuando camina con Cristo, cuando es aprobado por el cielo y cuando Dios manifiesta su unción en todo su esplendor, Dios se manifiesta con estos hombres y también se manifiesta solamente en su Shekinah, en toda su esencia. Entonces, en otras palabras, hay un momento determinado que Jesús se manifiesta y no necesita un cuerpo humano, no necesita un hombre, pero se manifiesta siempre. Como está escrito, dice que Él, mediante sus profetas, Él declara su decreto, porque no hará nada en esta tierra sin antes hacérselo saber esos misterios y esos secretos a sus siervos profetas. Repito, a sus siervos, porque hay muchos profetas que no le sirven a Cristo, son hijos del diablo. Entonces dice que cuando se manifiesta en ese brillante resplandor, entonces ahí está ilustrando, donde quieran que estén esos ungidos a nivel mundial, en cualquier posición de la tierra, ahí está ilustrando que todo hombre que viene del norte, ungido y enviado por Cristo, carga con la presencia de Dios y es Jesús mismo quien se manifiesta con su resplandor y desata todo su poder. Entonces, está escrito que el norte ilustra lo alto y el sur ilustra lo bajo. Entonces, si está diciendo que del norte viene
un brillante resplandor, es que siempre Dios viene de lo alto. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre toma sus hombres élites para descender y desatar su juicio, su poder y su magnificencia. Entonces dice, ¿para qué lo hace? Para declarar lo que está escrito en Apocalipsis 3:16 en contra del hombre de maldad, en contra del falso apóstol, del falso pastor, del falso profeta, del falso evangelista y del falso maestro. ¿Qué es lo que Dios declara a este tipo de gente, a estos falsos líderes asalariados, a estos ladrones y a estos estafadores del diablo? ¿Qué Dios le dice? Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque ellos dicen, este tipo de personas, en su arrogancia, ellos dicen que son ricos, que lo tienen todo ministerialmente, que lo tienen todo físicamente, se jactan aún de lo que no tienen y ponen su boca contra el cielo. En otras palabras, se rebelan en contra del cielo, se rebelan en contra del ungido, les faltan el respeto a Dios, a los hombres de Dios y a todo el mundo, y ellos siguen los pasos de Satanás. Por eso Dios le dice a esa gente, los voy a vomitar porque son tibios. O sea, que andan buscando lo de Dios y andan buscando lo de Satanás. Entonces, ni le sirven a Dios como deben de servirle, ni le sirven a Satanás como deben servirle. Entonces, este tipo de gente, Dios dice que los vomita. Los vomitaré de mi boca. ¿Por qué dice? Porque dicen que ellos dicen que son ricos, dicen que se han enriquecido y de nada tienen necesidad. Y no saben, como Jesús le dice, no sabes que eres un miserable, digno de lástima, y pobre, ciego y desvergonzado. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea, oro en el mundo espiritual representa majestad, el mayor tiempo de calidad invertido de tiempo para Cristo o para lo que cualquier labor que se ejerza. Entonces dice, Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Entonces, en otras palabras, la majestad de Dios dada a un ministerio, ahí hay riqueza. Y cuando es manifiesto con fuego, fuego significa avivamiento, un fuego avivado, un tiempo avivado. Entonces, el verdadero ungido, el verdadero siervo de Cristo, siempre va a servir con un avivamiento en fuego y con una alta calidad de servicio desde lo profundo del corazón. Entonces, dice que compre oro refinado por fuego para que se haga rico, estos que son pobres y miserables, y vestiduras blancas para que se vistan y no se manifieste la vergüenza de ellos. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús le dice, ven para que compres, para que tomes vestiduras blancas, es para que tomes acciones, para que manifieste acciones santas, consagradas. ¿A quién? A Jesús y al servicio. Y de ese modo, para cubrir cualquier desvergüenza y por cualquier aberración de las que ya hemos hablado. Entonces, este tipo de hombre que quiere fama y que quiere posiciones y no quiere pasar el proceso de tomar la majestad de Dios en fuego, no quiere pasar por el fuego de Dios, no quiere ser purificado y santificado, por eso es que siempre, nunca va a manifestarse con vestiduras blancas, con acciones santas, ni puras, ni en consagración. Por eso anda con sus vergüenzas del pasado. Por eso Dios le llama a hombres presidiarios llenos de maldad. Entonces, llenos de demonios, con las mismas acciones de Satanás. A eso, por eso Dios le llama hombres presidiarios. Ni aunque lo vistan de oro, van a dar la talla para la posición y el diseño que Jesús establece a los que Él capacita. Entonces, dice también, Jesús le dice que compren de Él colirio para ungir sus ojos, para que puedan ver. Para que puedan ver qué cosa, para que puedan ver a la manera del cielo, para que puedan ver lo que Dios muestra, no lo que Satanás muestra. Entonces, ¿para qué? Para que no sean ciegos, para que no vean todo lo que Satanás hace y no ven lo que Dios hace. Entonces, todo aquel ministro que ve solamente lo que Satanás hace y lo mal hecho en los hombres y no ve lo bueno que Dios está haciendo, ese hombre es un pervertido y es un ciego. Por eso Dios le llama en Apocalipsis 3:16, versículos 17 también y 18, que tomen todo eso que Dios le brinda. Entonces, por eso de un principio el Espíritu de Dios reveló, no tomen ningún falso, ningún estafador, y no traten de vestirlo de oro, y no traten de dar una posición como a Saúl, la cual Cristo nunca le confió. Entonces, dice que el genuino mover del Espíritu de Dios es sin religión.
es sin ceremonias y sin la hechicera teología masónica voz del diablo. Amén. ¿Qué significa eso presente? Significa que estos perversos hacedores de maldad, estos religiosos, son los que desechan la voluntad del Espíritu Santo, desechan el fluir del Espíritu y son dados a la religión, que son a los estudios, a las prácticas ancestrales satánicas mezcladas en el servicio presente. Entonces son dados a las ceremonias. ¿A qué tipo de ceremonias? Hacer todo políticamente, con elocuencias falsas. Lo hacen todo para agradar a un hombre, no a Cristo. Lo hacen todo de acuerdo al diseño de un hombre y no al diseño de Cristo. Y sucesivamente en un montón de aberraciones. Entonces dice que estos hombres son dados a la hechicería de la teología masónica. Entonces ya está declarado así. ¿Qué significa hechicería? Falsas profecías, rebelión, manifestaciones antiungidas, antiapostólicas y antisemitas. Entonces todo hombre que tenga arrogancia y orgullo y sea expuesto abiertamente a lo que Dios establece, ese hombre es un hechicero como Dios lo describió en Saúl. Entonces estos hombres, cuando son hechiceros de esa índole y se manifiestan con estudios de teología y masónica, que son prácticas del viejo hombre y hábitos del viejo hombre, dice que se vuelven una voz del diablo, así como lo hace el cementerio pentecostal, voz del diablo. Entonces, Dios siempre ha dado ejemplo, desde el principio hasta el final, de cómo los hombres que son antiungidos, son antisemitas y son antiapostólicos, se manifiestan abiertamente con el sello del anticristo, para tratar de oponerse a todo lo que es Dios. Dice que ese que manipuladamente es puesto en un altar no aprobado por Dios, y sí por la gente, y sí por un liderazgo corrupto, y sí por un falso pastor asalariado amante del dinero y la fama. Entonces dice que ese estafador que es puesto en esa posición, dice que es un ejemplo de un genuino policía hechicero. ¿Qué significa policía? Policía, perseguidor, corrupto, hechicero, dado por pacto al diablo y al hombre, como a los hombres, como a los falsos pastores, que son bestias. A las bestias que están escritas en Apocalipsis, se está refiriendo a los pastores, que son asalariados, que son los que se resisten a los verdaderos apóstoles y profetas. Y muchos de ellos, que son falsos apóstoles, son unas bestias, también significa que son falsos pastores, se dicen ser profetas y apóstoles, porque quieren ese lugar alto que Dios da. Pero se les olvida que Jesús a muchos falsos evangélicos, falsos pastores y falsos apóstoles y profetas le dice: apartado de mí, hacedores de maldad, vayan al infierno. Entonces, dice que así el Espíritu de Dios revela, y como lo reveló también, reveló nombres de diferentes denominaciones, donde dice: Dios reveló a un tal Fermín, que es un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta y un falso pastor, y que es dado a poner hombres según el criterio de un hombre, no según el criterio del cielo. Dice que así reveló a un tal Fernando, que se dice ser apóstol o profeta y también es amante al diablo y amante a toda la brujería, y nunca este tipo de hombres nunca se sometieron a la liberación del bendito Espíritu de Dios. Dice que también un tal Jaime, un tal Yasley y toda carnal asalariada, falsa pastora y falsa adoradora pentecostal y evangélica. Dice que en esa mezcla de estos hombres que Dios reveló de los nombres, dice que ahí está manifiesto como si fuese un Goliat, un cuerpo de hombres y de líderes esparcidos que son ejemplos de un falso ministro de asalariados que cargan un testimonio de hace 50 años, pero no renuevan su mente y no dejan entrar a los que están por entrar al reino. En otras palabras, son piedras de tropiezo, son maldicientes a los cuales le llegó la hora de su fin, porque está escrito. Dice que Dios no dará por inocente al culpable. Hay de estos estafadores que rechazan todos los herederos que Dios envía a la viña, y ellos acogen a toda la cizaña que Satanás siembra para ponerlo en la posición delegada por Dios. Por eso que Dios ha bendecido el mundo entero, y por eso hay tantas ciudades y tantos países malditos. ¿Por qué? Y tantos gobiernos malditos y tantas iglesias malditas, porque rechazaron la bendición que Dios les envió. Entonces, escrito está: hay de esos aberrantes y alocados que son afamados,
y son vanagloriosos y son ladrones, porque le han robado el tiempo a Dios y le han robado el diezmo a Dios. Entonces, en todas esas intransiciones, en todas esas infracciones que han cometido, Dios le va a aplicar la ley celestial, que nada tiene que ver con la terrenal. Entonces, es Jesús el único aplastador del hacedor de maldad. ¿Quién es el único aplastador? Jesús. Por eso Dios dijo, y los hombres de Dios dijeron en la Biblia, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad y contra principados y potestades. Entonces, uno de los modos que Jesús manifiesta hoy su juicio reo es cuando mata a estos hacedores de maldad, cuando se manifiesta su majestad y con el soplo de su boca Él los mata, porque está escrito: al hombre mentiroso y al falso que engaña al pueblo, Dios lo elimina como si fuera una paja en el fuego. Dice que Jesús, el aplastador del hacedor de maldad, del falso profeta, del mentiroso, del falso predicador, del falso pastor y del maldito diablo y zorra. Porque Jesús le llamó en la Biblia al diablo, le llamó zorra. Y así está escrito hasta hoy día presente. Solamente reflexiona en esta verdad. Y Dios permita que muchos de ustedes se arrepientan y desechen de ir en contra de lo que Jesús establece. Y respeten lo que desde Dios establece y desechen a todo falso estafador y mimado, que lo único que busca es ser puesto en una posición como aquel perverso añora lo que no es suyo. Entonces, sea la paz y la bendición del cielo sobre cada uno de ustedes. Shalom.